La noche se desplegaba bajo enormes candelabros de cristal en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El ambiente brillaba con lujo silencioso. Una música suave flotaba en el aire mientras los comensales adinerados conversaban con elegancia sobre vajillas finas y copas relucientes. Era un lugar donde la riqueza no se mencionaba, porque simplemente se daba por sentada. Entre los invitados distinguidos se encontraba Eleanor Whitmore, una mujer cuya sola presencia imponía respeto. A sus más de 70 años, conservaba una elegancia impecable. Su cabello plateado recogido con cuidado, un collar de perlas descansando sobre su cuello y una postura que reflejaba años de autoridad y distinción. Para la sociedad, ella era mucho más que una mujer rica. Era filántropa, protectora de las artes y un hombre influyente en los círculos más exclusivos. Pero detrás de su sonrisa perfectamente ensayada, habitaba un vacío que ninguna fortuna había logrado llenar. La cena benéfica de esa noche no era algo nuevo para ella. Había organizado innumerables eventos similares. Sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo asentir y qué palabras pronunciar. Todo estaba bajo control. Hasta que dejó de estarlo. Cuando una joven camarera se acercó para rellenar su vaso de agua, la mirada de Eleanor descendió por un instante, y el tiempo pareció detenerse. Allí, descansando sobre el uniforme de la muchacha, colgaba un pequeño relicario dorado. Era delicado. Antiguo. Con un grabado que Eleanor reconocería en cualquier parte. Su respiración se cortó. No podía ser. Sus manos enguantadas comenzaron a temblar bajo la mesa. Las conversaciones alrededor se desvanecieron. Ese relicario, ella lo había sostenido décadas atrás. Lo había colocado alrededor del cuello de su hija con sus propias manos. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. La camarera, cuyo nombre era Lily, notó la intensidad de aquella mirada, pero continuó trabajando con profesionalismo. Estaba acostumbrada a leer a los clientes rápidamente. Algunos eran impacientes. Otros indiferentes. Pocos eran amables. Pero esa mirada era diferente, era como si escondiera una historia. Lily tocó el relicario con discreción. La cadena estaba un poco desgastada, pero para ella era el objeto más valioso del mundo. Había pertenecido a su madre. Y desde que la perdió 2 años atrás, lo llevaba siempre consigo como un vínculo eterno. Su vida nunca había sido fácil. Creció entre mudanzas constantes, cuentas atrasadas y una madre que trabajaba sin descanso para mantenerlas a flote. Su padre nunca estuvo presente, y las preguntas sobre el pasado siempre quedaban sin respuesta. Lo único que su madre le había dicho era que aquel relicario provenía de alguien a quien había amado profundamente, pero a quien nunca pudo volver a ver. Ahora le pertenecía a ella. Desde su mesa, Eleanor sentía como los recuerdos regresaban con fuerza. Su hija Clara marchándose de casa hacía 35 años, tras una discusión que dejó heridas imposibles de borrar. Palabras dichas con orgullo. Una puerta cerrándose con violencia. Y un silencio que se volvió eterno. Al principio, Eleanor la buscó. Envió cartas. Hizo llamadas. Incluso contrató investigadores. Pero el tiempo apagó la esperanza. Ante el mundo, decía que su hija había elegido su propio camino. Pero en la soledad de la noche, el arrepentimiento la perseguía. Aquel relicario había sido su regalo de cumpleaños número 16. Una reliquia familiar que simbolizaba algo muy simple: pase lo que pase, este siempre será tu hogar. Y ahora estaba colgando del cuello de una joven que se parecía inquietantemente a Clara cuando era joven. Durante el resto de la cena, Eleanor apenas pudo concentrarse. Cada vez que Lily pasaba cerca, el pasado se hacía presente. El miedo la detenía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si solo era una coincidencia cruel? Pero en lo más profundo de su corazón sabía que no lo era. Cuando la velada llegó a su fin y Lily se acercó a retirar los platos, Eleanor reunió el valor que le quedaba. Ese relicario, susurró con voz temblorosa. ¿De dónde lo sacaste? Lily, sorprendida por la emoción en su tono, sostuvo el relicario con suavidad. Explicó que había sido de su madre. Que era lo único que le quedaba de ella. Esas palabras golpearon el corazón de Eleanor con una verdad imposible de ignorar. En ese instante lo comprendió. Esa joven no era una desconocida. Era su nieta. La emoción la desbordó. Décadas de cumpleaños perdidos. Abrazos que nunca dio. Momentos que jamás compartió. Por primera vez en años, Eleanor Whitmore rompió a llorar en público. El restaurante quedó en silencio. Lily no entendía qué estaba ocurriendo, hasta que Eleanor extendió la mano y preguntó con voz quebrada.
Tú eres la hija de Clara, ¿verdad? La verdad se reveló entre lágrimas y recuerdos. Lily descubrió que tenía una abuela que la había buscado durante años. Eleanor escuchó la historia de la nieta que había crecido sin lujos, pero con una fortaleza admirable. Clara había elegido una vida sencilla. Crió a su hija con amor, pero lejos de la riqueza. Llevó aquel relicario como el último lazo con su pasado. Ahora el destino había hecho lo que el orgullo impidió durante décadas. El camino hacia adelante no borraría los años perdidos. Pero les ofrecía algo invaluable, una segunda oportunidad. En las semanas siguientes, su relación comenzó a florecer. Eleanor no intentó compensar el tiempo con dinero, sino con presencia, apoyo y amor sincero. Lily continuó trabajando y persiguiendo sus sueños, pero ya no lo hacía sola. Y Eleanor, una mujer admirada por su fortuna, descubrió que su mayor tesoro no estaba en sus joyas ni en sus propiedades. Estaba en la nieta que la vida le devolvió cuando menos lo esperaba. Si crees en el perdón, en las segundas oportunidades y en el poder de la familia, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Actos de Bondad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, qué es algo que has heredado y que te conecta con alguien que amas. Puede ser un objeto, una enseñanza o un recuerdo. Nos encantará leer tu historia. Corazón rojo.